Buenas noches, profesor. Me presento, soy Brian Steven Gallego de Tancur y mi compañero John Alejandro Álvarez Muñoz venimos a exponer el trabajo final de los cuatro proyectos, teniendo en cuenta la estructura de datos diferente por cada proyecto. Bueno, hoy arrancamos con fábrica. Entonces, esto es un vector dinámico, como lo pueden ver. Acá empezamos con la creación, la instanciación de nuestro vector dinámico, una ruta donde vamos a crear virtualmente el archivo, nuestro constructor e inicializador de componentes y de datos. Acá en este método tenemos asegurar la capacidad, que es solamente mirar si tenemos suficiente espacio en el vector y si no, pues duplicamos la capacidad. En esta validamos si la capacidad actual es suficiente, pues no hacemos nada. Calculamos la nueva capacidad. Como ven, tenemos cada una de las líneas o de los procedimientos comentados. Acá creamos un nuevo vector copiado pues del elemento, ¿cierto? Acá copiamos los elementos en el nuevo vector y reemplazamos el vector antiguo agregamos, mejor dicho, el vector en el vector nuevo, los datos del vector antiguo. Acá este procedimiento es para agregar el empleado. Validamos que si el empleado es null, pues nos retorna un true. De lo contrario, aseguramos la capacidad y por ende agregamos al empleado. Acá remover el empleado, pues solamente es eliminar el empleado, como ya pues es muy diciente el código. Validamos si está null devuelve un false. Buscamos el índice del empleado para poder eliminarlo, lo almacenamos en una variable. Si no se encuentra, pues devolvemos un false, dado que pues no tenemos ese empleado. Y luego desplazamos los elementos para la eliminación del empleado posteriormente, recorriendo así nuestro vector, buscando el índice y poder eliminarlo. Y limpiamos pues la posición donde fue eliminado el empleado. El index of by name es la búsqueda del índice del empleado por el nombre, por eso recibimos el nombre por parámetro. Validamos si el nombre es nulo o vacío, pues retornamos un -1. Buscamos el empleado línea por línea y comparamos al ignorar las mayúsculas y minúsculas. Esto es por calidad, como por si tenemos un nombre en mayúscula o camel case, pues evitar eso y retornamos el índice donde está el empleado. Si no, retornamos el -1. Encontramos el empleado. Cuando lo encontramos, pues solamente le pasamos el nombre, buscamos el índice en el método anterior, lo almacenamos en una variable y lo buscamos en todo el vector. Este es sort empleados by name, pues ordenamos el vector por el nombre de los empleados. Validamos que si es 0 o 1, pues ordenamos o no. Y acá este método es para ordenar todo el vector partiendo del nombre, obviamente. Este es obtener el empleado del vector. Creamos una lista de los empleados actuales, como una copia, por así decirlo, y agregamos solamente los empleados válidos. Esto es para así obtener el empleado que estamos buscando, ¿cierto? Obtenemos el contacto de los empleados. Esto es para validar la cantidad de empleados que tenemos. Este método es para cargar los datos, donde validamos si existe este archivo. Pues entramos acá, creamos el try catch para que no se nos cierre o no se nos crashee la aplicación y se nos cierre todo. Acá leemos todas las líneas almacenadas en una variable de tipo string, vector, obviamente. Recorremos cada línea con el for each. Si la línea pues no está vacía, entramos y asumimos que todos los campos están separados por tabulación, validamos que tenga toda la cantidad de columnas y creamos nuestro empleado o lo agregamos al objeto. Este es el catch donde volvemos si hay un error. Alta de empleados es donde mostramos el formulario. Todo esto es para mostrar el formulario. Si el cliente, si la persona le da clic en OK, pues abrimos el empleado con el mensaje. Si existe, pues mandamos el empleado, el mensaje, perdón. Y si no existe, pues agregamos el empleado y mostramos el mensaje que se agregó correctamente. El método consultar empleado, pues vamos a consultar empleado, verificamos que el registro exista o que no sea cero. Si es cero, pues no hay registro.
Solicitamos el nombre del empleado, lo almacenamos en una variable, luego validamos que ese nombre que digitaron pues no sea vacío. El empleado lo encontramos, llamamos al procedimiento que tenemos anteriormente, obviamente por el nombre, y lo almacenamos en la variable empleado. Si no está nulo esta variable, pues mostramos el mensaje del nombre, el sueldo, el género, la antigüedad y pues todos los datos del empleado, ¿cierto? Si no, pues no encontramos el registro. La actualización del registro que sería el update es lo mismo, verificamos que hayan registros, si no hay registros mostramos el mensaje, de lo contrario pues consultamos o le pedimos al usuario que ingrese el nombre, posterior a eso verificamos que se haya ingresado algo, llamamos el find empleados by name, que es el método que tenemos anteriormente explicado, y lo almacenamos en una variable, procedemos a buscarlo y si es nulo, pues decimos que no está, pero si no es nulo, o sea, si se encuentra en el vector, pues sencillamente lo agregamos y mostramos el mensaje. Bueno, lo agregamos, no lo actualizamos. Baja de empleados, donde vamos a eliminar, es todo el mismo procedimiento, consultamos que si exista, le pedimos al usuario que ingrese el nombre a eliminar, verificamos que se haya ingresado algo, buscamos el empleado por el mismo método, si existe, lo eliminamos y mandamos un mensaje de confirmación que si desea eliminarlo, si no existe, pues no se hace nada. Ordenar registros es un simple sort que ya lo vimos, del método que construimos anteriormente. Mostramos el mensaje cuando se ordena. Listamos los registros en el Directory View, que es el Directory View, es para obtener los empleados. Si agregamos uno se actualiza, ya lo van a ver en funcionamiento cuando lo ejecutemos. El botón altas, perdón, el botón consultas, el botón actualización, el botón bajas, lo que hace es buscar o ejecutar, llamar a esos métodos que ya les expliqué anteriormente. Y por último de esto, pues actualiza el Data Grid View. Cada uno por estos botones. Acá tenemos una clase básica de empleados, donde tenemos pues obviamente los setter y los getter, el nombre, el sueldo, el género y la antigüedad. Tenemos el formulario que es donde llamamos cada uno de si vamos a agregar o vamos a actualizar. Pues ahí tenemos el llamado a los formularios y la construcción de los mismos, validar y guardar, que es donde validamos lo de cada uno de los text box que no esté nulo, pues si tienen que estar llenos para poderlo guardar. Y si cada uno de ellos está lleno, pues guardamos. Y lo mismo pasa con el formulario para actualización. Llamamos el formulario, lo consultamos, validamos que todos los campos requeridos estén llenos y procedemos con eso. Bueno, ahora con la gestión de cuentas es una estructura de datos grafo donde tenemos pues la instanciación del mismo, la de la ruta como les mostré anteriormente, donde lo vamos a cargar en memoria, el constructor, el método de cargar cuentas, que es donde vamos a validar si tenemos una ruta. Si existe la ruta, pues vamos a leer cada una de las líneas del archivo, recorremos cada una de esas líneas, verificamos pues que no esté vacío la línea que nos interesa y asumimos que el campo pues tenga un tabulador y lo separamos con un split. Validamos que el campo o los campos de este objeto sea mayor o igual a 3, o sea que cumpla con los tres campos y procedemos a crear la cuenta para agregarlo al grafo. Acá en esta parte, pues agregamos el nodo o agregamos la cuenta. En esta guardamos la cuenta donde pues, creamos un try catch, donde abrimos el archivo para escribir la información. Recorremos cada uno de ese archivo de las líneas que tenemos con un for each y procedemos a escribirlo en el archivo que tenemos cargado en memoria. Seguimos con la actualización del listado, donde pues vamos a actualizar el de la Grid View para poder que cada vez que ingresemos o actualicemos, pues este Data Grid View se actualice. El botón altas, pues es lo mismo. Llamamos al formulario. Si el usuario da clic en aceptar, abrimos el formulario y verificamos que la cuenta existe. Si existe, pues vamos a agregarlo al grafo. Actualizamos la lista y aquí guardamos la cuenta.
El botón consulta es lo mismo, verificamos si está registrado, si no está registrado mostramos el mensaje, solicitamos el número de cuenta en esta parte, validamos que se haya ingresado algo el usuario y buscamos la cuenta en el grafo. Si no está vacío lo que le mandó el usuario dentro de cuenta, pues procedemos a mostrar el mensaje respectivo. Lo mismo pasa con el botón actualizar, validamos que si exista la cuenta, le pedimos al usuario que ingrese el valor, validamos que si haya ingresado algo válido en ese campo y procedemos pues a encontrar la cuenta. Si encuentra la cuenta dentro de nuestro grafo, la devuelve en este objeto cuenta y validamos que si pues es igual a null, pues vamos a mostrar el mensaje. Si no, vamos a proceder a abrir el formulario a actualizar y mandamos, pues después de que haya dado clic en OK, actualizamos el listado y guardamos esa cuenta. El botón de bajas es exactamente el mismo procedimiento. Validamos que si exista la cuenta, le solicitamos al usuario la cuenta eliminar, verificamos que haya ingresado el valor correspondiente a esa cuenta, creamos un objeto de tipo cuenta buscando el número de cuenta de nuestro grafo y acá validamos pues si es nulo, no mostramos un mensaje que no existe, si no le mandamos un mensaje al usuario para que confirme si la quiere eliminar y procedemos pues a eliminar la cuenta y actualizamos el de la Grid View. El botón ordenar lo mismo, valida si hay registros para ordenar, si hay registros pues actualiza y lo ordena por el número de cuenta. El botón listar, pues lo que hace es mostrar la cantidad de cuentas o las cuentas que tenemos en el grafo. El formulario principal, pues cuando cerramos el formulario, pues lo que hace es guardar esas cuentas. Nuestra clase de cuenta, nuestra clase de grafo, que es donde instanciamos todo. Acá es donde creamos el grafo con un diccionario, pues que es más fácil. La propiedad, obviamente, para obtener el conteo de la cantidad de nodos. Agregamos los nodos, como ya lo explicamos en los trabajos pasados, toda la estructura de nodos. Verificamos que el grafo contenga la cuenta o el número de cuenta que nos ingresó el usuario. Buscamos el número de cuenta por el número. Acá pues eliminamos ese nodo. Acá le agregamos la arista y acá devolvemos pues el número que nos solicitaron en obviamente nuestro grafo. Este es el formulario para dar de alta a una nueva cuenta, que eso significa es si le damos clic en eliminar o dar de alta, nos abre este formulario validando cada uno o cargando cada uno de los objetos, construyendo los botones, los textbox, los labels, y acá inicializamos o pues, abrimos o llamamos este formulario para actualizar, lo mismo que hacemos con el otro formulario, instanciamos cada uno, los botones, los labels y demás. Bueno, procedemos con nuestro compañero Alejo, que es el que va a explicar los otros dos proyectos para después, posteriormente, darle ejecución al proyecto o a los proyectos. Bueno, muchas gracias a Brian, profesor, compañeros, saludo cordial. Mi nombre es John Alejandro Álvarez y les voy a explicar un poco el código de la distribuidora. Lo que está hecho es utilizando la lista dinámica de la estructura de datos. Entonces, empecemos por acá. Como vemos, tenemos entonces la clase pública parcial distribuidora o el form, el formulario. Lo que hace esta línea de código es hacer que cuando se le dé clic al botón del menú principal, entonces inicie el formulario de la distribuidora. Acá tenemos entonces el método constructor, que lo que inicializa es todos los componentes. Y vamos entonces a empezar con este método, que es el método cargar productos, que es el que nos crea las listas dinámicas. Entonces, lo primero que hace es buscar que la lista exista. Si la lista no existe, entonces el programa se devuelve al inicio. Pero si existe, entonces empezamos con este try catch para evitar errores de escritura. Y entonces aquí empezamos con este arreglo
a leer todas las líneas del arreglo, todas las líneas del archivo y empezamos a procesar cada línea. Para eso tenemos este for each. Entonces primero nos pregunta que si la línea o el espacio de la línea no es nulo, entonces que continúe y aquí empezamos a dividir las líneas pues por campos separándolas por un tabulado, ¿cierto? Entonces como vemos acá, tenemos que si los campos son mayores o iguales a 5, entonces que nos cree un nuevo producto y lo que llevamos es, lo que tenemos es acá la clave, la descripción del producto, la existencia, cuánto es el mínimo de productos y cuánto es el precio unitario de productos y luego que nos lo agregue a la lista producto. Aquí cerramos pues el try catch y si el try catch encuentra algún error, entonces lo que nos muestra es un mensaje que nos dice que, pues, que hay un error al cargar ese producto. Bueno, entonces vamos a explicar este método que es guardar producto. Entonces aquí lo que hacemos es abrir el archivo para escritura, ¿cierto? Abrir la lista para escritura y empezamos entonces acá en este for each, empezamos a insertar el producto. Entonces acá como vemos, insertamos o sobrescribimos en la línea la clave del producto, la descripción, la existencia, el mínimo de producto y el precio unitario de cada producto. Si hay entonces un error de escritura, un error al guardar el archivo, entonces, pues le mostramos un mensaje de error al usuario que dice que hubo un error al guardar el archivo. Vamos entonces a este otro método que es actualizar el listado, ¿cierto? Entonces aquí pues tenemos el Data Grid View, que es para actualizar el listado y esto automáticamente actualiza el listado, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a explicar entonces la actualización de un producto existente. Ya después de guardado el producto, si vamos a actualizarlo, entonces aquí tenemos el formulario para actualizar. Entonces, lo que nos pide es actualizar las variables, que entonces tenemos el producto. Entonces, en este text box mostramos entonces la descripción, la existencia, el mínimo que tenemos, ¿cierto? Y ahora vamos entonces a mirar el método actualizar el producto. Entonces, acá nos muestra el mensaje o le muestra más bien el mensaje al usuario para actualizar el producto. Entonces a la lista se le da digamos, extensión, se le da una nueva medida y entonces se busca la posición en donde está el producto, ¿cierto? Y ya entonces, mediante la captura de los datos, le damos entonces acá al usuario los campos para actualizar el producto. Buscamos entonces los nuevos puntos donde está el producto y se actualiza. Al darle a aceptar, entonces se actualiza el producto. Si de pronto no se quiere actualizar el producto, entonces aquí se le da a cancelar y se le muestra al usuario que se canceló la actualización de este producto. Vamos entonces a mostrar el botón de altas. En este botón de altas o en este formulario de alta para insertar un nuevo producto, entonces buscamos que el producto no exista. Si el producto existe, entonces le mostramos al usuario que ese producto ya existe. Si no existe, entonces lo que hacemos es guardar el registro de ese producto y le mostramos un mensaje al usuario que ese producto fue registrado con éxito. Entonces, vamos entonces a mostrar el método o el formulario para consultar los productos. Entonces, al hacer clic en el botón consultar, lo primero que va y hace este método es ir a buscar si ese producto si hay registros, es decir, o sea, si hay algún registro en la lista. Si no hay registros, entonces le mostramos al usuario que no hay registro. Y si sí lo hay, entonces le pedimos al usuario que ingrese la clave del producto a consultar. Luego entonces el BAI lo busca y nos muestra entonces, como vemos acá, si el producto obviamente existe, nos muestra la clave del producto, la descripción, la existencia, el mínimo de productos que hay, el precio unitario y le mostramos también un mensaje
al usuario que ese producto fue encontrado y con toda su información. Si el producto no es encontrado, entonces también pues le mostramos al usuario el mensaje donde el producto no fue actualizado. Vamos entonces a mostrar el proceso para actualizar también los productos, el botón actualizar producto. Entonces lo primero que va es que busca si hay registros en la lista. Si no hay registros, mostramos esa información. Si hay registros, entonces le pedimos la clave del producto a actualizar al usuario, él ingresa la clave del producto, si no encuentra el registro por esa clave, entonces nos muestra un mensaje que dice que el producto no fue encontrado. Si sí lo encuentra, entonces nos muestra el diálogo que fue encontrado el registro y se hace la actualización. Vamos entonces a explicar el botón de bajas o el proceso para darle de baja a un producto. Entonces, nuevamente, como ya lo explicamos antes, lo primero que hacemos es ir a buscar si en la lista existen productos. Si no hay registros, nos muestra el mensaje de que no hay registro, pero si lo hay, le pide entonces al usuario que ingrese la clave del producto que le va a dar de baja. Luego entonces lo que hace es que va y lo busca por la clave y si no lo encontró, le muestra al usuario que el registro no existe o que no fue encontrado. Si sí lo encontró, entonces, luego de que, antes de que lo elimine, lo primero que hace es que le pregunta al usuario si está seguro de eliminar ese producto. Luego entonces en el botón el usuario le puede dar que sí o si no, y si le da clic en el botón sí eliminar, entonces confirma la eliminación y luego le muestra al usuario que ese registro fue eliminado. Vamos entonces a mostrar el método, a explicar el método para ordenar los productos en la lista. Nuevamente, va y consulta si la lista tiene registros. Si no tiene registros, entonces le muestra al usuario que no hay registros. Pero si encuentra registros, entonces se ordena por clave del producto y apenas se ordenen por clave del producto, se haga este proceso con este método actualizar listado, entonces lo que hace es que le muestra este mensaje al usuario que los registros se ordenaron correctamente por la clave, el campo sí, el campo para ordenar los productos es la clave. Y por último, vamos a explicar el botón listar. Entonces, nuevamente, lo que hace es que este método es que va y busca si hay registros. Si no hay registros, nuevamente le dice al usuario que no hay registros y luego entonces va a contar cuántos productos hay y lista los productos y acá nos muestra con este método count, entonces nos muestra cuántos registros hay en ese listado. Este entonces es como la explicación del código de este software que tiene que ver con la distribuidora. Bueno, ahora procedo a explicar el código de crear equipos de fútbol y este software está diseñado con un árbol binario, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos aquí es definir nuestro árbol binario de búsqueda. Lo que hacemos entonces es definir el archivo como equipos.tbs. Luego entonces aquí está el método constructor, inicializamos los componentes, inicializamos el árbol binario, equipos, inicializamos o usamos más bien aquí como recursividad, cargar equipo y actualizar listado, son dos métodos que vamos a ver más adelante. Luego entonces aquí mostramos el formulario para dar alta, o sea, para crear un equipo de fútbol, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero consultamos si el registro de ese equipo de fútbol ya existe. Si existe, le mostramos entonces una advertencia al usuario de que ese equipo ya existe y lo que hacemos es volverlo al formulario inicial. De lo contrario, entonces, lo que hacemos es insertar un nuevo equipo de fútbol, ¿cierto? Y vamos a buscarlo y actualizamos el listado y luego entonces le mostramos al usuario que el registro o el equipo de fútbol fue insertado correctamente.
Vamos entonces acá a mostrar lo que es consultar un equipo de fútbol. Lo que hacemos es que primero va y cuenta en el árbol cuántos equipos hay. Si hay 0 equipos, entonces nos va a mostrar que no hay registros. Luego entonces se devuelve al formulario principal. Si no, entonces, si hay registros, entonces lo que nos va a pedir aquí es que ingrese el código del equipo que va a consultar, ¿cierto? Va y lo busca entonces y aquí lo que nos muestra es el código del equipo, el nombre del equipo, la ciudad, el estadio donde juega y el nombre del entrenador. Y pues obviamente nos muestra un mensaje que dice que ese equipo fue encontrado. Si no, entonces, como podemos observar acá, nos muestra que ese registro no fue encontrado. Este entonces es el botón para actualizar el equipo. Nuevamente entonces va y cuenta, va y mira si hay registros. Si no hay registros, nos muestra ese mensaje que no hay registros. Sí, sí, entonces nos pide el código del equipo que se va a actualizar. Luego entonces, si no encuentra el equipo, entonces nos dice que no hay información. Si hay información, entonces nos pide el código por el cual se va a actualizar ese registro o ese equipo de fútbol y al actualizarlo nos muestra este mensaje que dice que el equipo fue actualizado correctamente. Vamos entonces a explicar cómo funciona el método o la forma de dar de baja a un equipo. Nuevamente, va y consulta el árbol binario. Si hay registros, si no hay registros, nos muestra este mensaje. Pero si sí hay registros, nos pide que ingrese el código del equipo que se va a eliminar. Luego de entonces que el usuario ingrese el código, va y busca el código. Si es nulo o si ese código no existe, entonces le dice que el registro no fue encontrado. Pero si lo encuentra, luego entonces le dice al usuario, le muestra al usuario una confirmación de si está seguro de que va a eliminar ese equipo. Confirma la eliminación y entonces elimina el equipo. Y luego va a actualizar el listado. Obviamente, pues porque si se elimina un equipo hay que actualizar el árbol o actualizar el nodo o el listado donde está y nos muestra que el registro fue eliminado correctamente. Luego entonces vamos a mostrar cómo se ordenan nuevamente. Entonces el método para saber si hay registros, si no hay registros muestra el mensaje y este árbol ordena de forma predeterminada en in order, ordena entonces los nodos que se van insertando. Si le damos insertar, entonces como es en in order, entonces y ya está predeterminado, entonces cada vez que le damos a ordenar, nos va a mostrar que los registros fueron ordenados correctamente, puesto que es un método de ordenamiento que ya está automático en el código. Luego vamos entonces a explicar un poco el método listar. Entonces, si no hay registros, nos muestra el mensaje de que no hay registros y no hay información. Luego entonces lo que hacemos con este método count es que cuenta cuántos equipos hay y nos muestra el total. Aquí vemos entonces la clase equipo. Aquí están entonces los getter y los setter de cada una de las variables para crear el equipo. Entonces aquí está la clase o el formulario para dar de alta un equipo. Entonces llamamos los getter y el usuario acá cuando inserta el código del equipo, el nombre del equipo, la ciudad, el estadio donde juega y el entrenador, entonces acá se capturan y entonces vamos e insertamos en el formulario de alta, va a inserta los datos de cada uno de los equipos que el usuario ingresa. Luego está entonces el botón aceptar eh, mm, cuando ya se insertó o el usuario en los TXT insertó toda la información del código, nombre, la ciudad, el estadio del entrenador, da una confirmación de que los campos todos son obligatorios, es decir, acá en este software no se pueden dejar espacios en blanco. Es un mensaje que se le muestra al usuario luego de que ingrese toda la información. Entonces le da a crear equipo y entonces va y se crea un nuevo equipo. Si entonces el usuario no crea, ya después de insertar toda la información, le da a cancelar, entonces no se crea
el equipo y vuelve al menú anterior. Esta pues ya habíamos el botón actualizar, ya desde el botón actualizar habíamos explicado cómo funciona entonces. Este es el formulario para actualizar. Entonces nos pide, al usuario le pide el nombre del equipo, la ciudad, el estadio y luego entonces de que el usuario le da actualizar, va y busca entonces el código del equipo que se va a actualizar, se hace la actualización y luego de que se haga la actualización, pues entonces ya va y se guardan los datos. Ya este método lo que nos muestra es cargar y guardar los datos en el árbol. Entonces va y busca y lee todas las líneas que tenemos del árbol y si no encuentra el equipo que se va a guardar, entonces no guarda el equipo. Aquí vemos entonces cómo en cada una de las líneas nos guarda la información y se inserta el equipo. Si hay algún error, entonces nos muestra que hay un error al cargar el equipo y lo que hace es devolverse al menú anterior. Aquí entonces, este es el método para actualizar el listado. Ya habíamos entonces explicado arriba cómo funcionaba desde el botón. Lo que hacemos es que crea cada nodo, el equipo, el nodo del equipo, lo crea, lo guarda a la derecha si es una clave menor o lo guarda, perdón, a la izquierda si es una clave menor o a la derecha si es una clave mayor y ya él entonces automáticamente va y lo guarda dependiendo de la clave. Si entonces no se puede crear el equipo o si ya ese equipo existe, entonces él va, lo busca y nos dice que entonces nos devuelve el estado anterior y nos dice que ese equipo ya existía. ¿Cierto? Aquí entonces vemos cómo puede remover el equipo y al remover o al eliminar el equipo hay que eliminar esa raíz y hay que eliminar ese nodo. Entonces, este método Private Node Remove, entonces lo que nos hace es remover ese árbol, perdón, no, ese nodo y lo que hace es eliminar la rama también. Entonces, aquí estos condicionales lo que hace es que va y mira si ese nodo fue encontrado, cuál es el nodo que vamos a eliminar, si tiene hijos, si tiene un hijo o si tiene tres o más hijos o dos o más hijos y lo reemplaza por el sucesor. Es decir, si va eliminando, entonces él los va corriendo y los va guardando o los va reemplazando en el nodo anterior. Igualmente, entonces, si dependiendo a la derecha o a la izquierda, los va guardando, los va actualizando, si entonces dependiendo lo mayor o lo menor que sea la clave del equipo que se está insertando, en este caso sería entonces del nodo. Ahí está, profesor, esperamos que haya sido claro y ya mi compañero Brian Gallego nos va a ejecutar los software y nos va a explicar y nos va a mostrar las ejecuciones de los software. Muchas gracias, Alejo. Bueno, procedemos con la ejecución de los proyectos. Tenemos nuestro menú principal y vamos a iniciar con cuentas. Entonces, si ven, acá tenemos unas cuentas que ya fueron previamente cargadas. Si ven por acá, le vamos a altas, vamos a crear un nuevo número. Creemos el 002 o el 10002, titular, repito, y saldo, pongámosle cualquier número aleatorio. Entonces, si ven, cuando agregamos, lo bueno de este proceso que creamos en cuentas fue que cada vez que agregamos una cuenta, él se ordena automáticamente. Como pueden ver, si le damos consulta, vamos a consultar la 1010. Nos muestra que la 1010 es de Alejo y tiene un saldo de este número, que fue aleatorio que le ingresamos. Si vamos a actualizar la cuenta de Alejo, para seguir con el ejercicio 1010, vamos a decirle que no es llama Alejo, sino Alejandro, y que vale 85.000. Entonces, al hacer esto, como pueden ver, Data Grid View, pues tenemos la actualización de registro. Si le damos listar, nos muestra el total de registros que tenemos ahí, que son 3. Y le vamos a dar bajas y vamos a darle de baja a la 1010. Acá el mensaje que nos pide confirmar si la vamos a eliminar o no, le damos sí y como pueden ver, pues ya fue eliminada.
de equipos de fútbol, a darle lo mismo altas, entonces un código 001, nombre Alejo, Ciudad Medellín, Estadio Atanasio, entrenador Brian, agregamos, vamos a agregar otra para el ejemplo, 002, Emanuel, Ciudad Medellín, Estadio Atanasio y entrenador Brian. Entonces, como pueden ver, tenemos los dos registros acá. Vamos a consultar y vamos a consultar el 002, que es el código del equipo. Como pueden ver, tenemos todos los campos acá, cada uno con el nombre, la ciudad, el estadio, el entrenador. Le vamos a actualizar el 001, que es el de Alejo. Y le decimos que cuál es el campo que vamos a modificar y vamos a decir que va a ser el nombre, no es Alejo, sino Alejandro. La vamos a aceptar, como pueden ver ahí mismo se actualiza el de la Grid View. Vamos a darle de baja, o antes de darle de baja vamos a listarlo si nos muestra que el total de registros son 2. Le damos de baja y vamos a decirle que vamos a eliminar el 002. ¿Estamos seguros? Sí. Entonces miren que ya eliminó el 002. Para distribuidora de productos tenemos el mismo formulario, solamente que acá tenemos un botón más que es ordenar. Altas, pues digámosle que la clave va a ser el 101, la descripción del producto, atún, la existencia hay 10, el mínimo son 5 en el stock y el precio unitario que sean 1000. Ya lo agregamos, vamos a agregar otro, que este va a ser la clave va a ser el 102, la descripción que sea galletas, existencia hay 50 y el mínimo que sean 12 con un precio unitario de 8.000 pesos. ¿Sí? Si le vamos a consultar, lo mismo hacemos, 102, aceptar, miramos que tenemos la clave, la descripción, la existencia, el mínimo y el precio unitario. Si le vamos a actualizar, vamos a decirle que la 101, que es el atún, vamos a decirle que lo que vamos a actualizar es la existencia y le decimos que ya no hay 10, sino que 26. Aceptar, como vieron, ya se actualizó acá, ya se actualizó la existencia. Vamos a darle ordenar, pues ya está ordenado. Si vamos a darle un alta, vamos a poner en vez de 101, 90. Descripción leche, existencia 10 y mínimo 5, con un precio unitario de 6.000. Entonces, como pueden ver, al agregar, pues se agregó en lo último, ¿cierto? Si le damos a ordenar, es lo que hace, bueno, ordenamos, pero es por la descripción, ¿cierto? Si vamos a darle otra, que sea, no sé, pongámosle el 83. Y vamos a agregar una letra por la B que sea banano, existencia que sean 11, mínimo que sean 2 y precio unitario 300. Es como pueden ver, otra vez se agregó a lo último, al darle a ordenar, pues ya vemos que el banano se agregó fue en esta parte, ¿cierto? Si le damos listar, pues el total de registros son 4 y efectivamente tenemos 4 registros. Y si le damos baja, pues vamos a ingresar el producto. Yo quiero eliminar el 83. Nos eliminó el 83 y vamos a eliminar el 102. Y ya nos eliminó el 102. Esto por esta parte de productos. Ahora fábrica de dulces. Entonces, como pueden ver, el total de registros lo tenemos en un label, como para cambiar la dinámica. Altas, le damos el nombre del empleado, Alejo, lo mismo, el mismo ejercicio, 1.000.000, pongámosle 1.500. Género masculino, antigüedad 3 años. Se agregó el registro, vamos a agregar otro que sea Adrián, de un sueldo de 1.200. Género masculino, antigüedad 5 años. Y agreguemos otro que sea Andrea, un sueldo de 950, no sé, femenino, antigüedad 1 año.
Y si pues, lo tenemos ahí, si vamos a consultar, acá buscamos por el nombre, buscamos por Brian y tenemos toda la información. Brian, 1200, masculino 5 años. Vamos a actualizar que Andrea no sea 950, que nos la vamos a poner 1550. Y antigüedad, 4 años. Se actualizó correctamente, 4 años, 1500. Le vamos a ordenar. Cuando vamos a ordenar, pues tenemos que en esta acción, si tenemos el ordenamiento por nombre, bajas, vamos a eliminar a Brian, pues ya tenemos que Brian se eliminó y queda Aledo y Andrea. Y como pueden ver, acá no tenemos el listar porque pues tenemos que el label es el que hace el conteo, donde dice total de registros, 2. Bueno, profesor, esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.